Repito un poco la dinámica de las sesiones. Cada uno de los ponentes tendrán 15 minutos para intervención. Me disculpo de antemano si soy muy firme con los tiempos, pero 2 minutos antes de cumplir los 15 les avisaré para que vayan cerrando. Y luego, dados los tiempos y tratando de respetar el siguiente grupo de ponentes, pues tendremos opción de un par de preguntas. Esto no limita que posteriormente pues, se puedan acercar a ellos si tienen alguna duda, incluso profundizar en algún tema, ¿no? Que esto le daría riqueza a la relación que estamos construyendo en estos días para no solamente despejar las dudas, sino posibles interacciones que permitan conformación de redes de investigación entre nuestros investigadores de las universidades de la red de universidades Regnum Christi. Bien. Sin más preámbulo, me permito leer la semblanza de la doctora Elizabeth Guevara Martínez, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac, México. Es licenciada en electrónica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en ciencias con especialidad en sistemas inteligentes por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctora en ciencias de la computación por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Alberta, en Edmonton, Canadá, y sus líneas de investigación son inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, visión computacional y robótica. Le cedo la palabra a la doctora, contando con 15 minutos. Se puede poner, ¿no? Sí. Esquina inferior derecha. Ahí, desde la Pero sí lo ven, ¿verdad? Sí lo para cambiar la luz. No va a reaccionar. Ahí está. Artificial y aplicaciones, la voy a enfocar a todos los proyectos que se han realizado en colaboración y a los proyectos que actualmente están en desarrollo. Pues si alguien quiere integrarse, sería excelente. Mis principales áreas de interés en la inteligencia artificial son aprendizaje de máquina, robótica y visión artificial, Internet de las cosas y redes de telecomunicación y algoritmos de optimización. La dinámica de la plática será la siguiente. Primero voy a explicar brevemente los conceptos básicos de cada tema y después hablaré de los siguientes. Voy a iniciar con aprendizaje de máquina. En uno, la forma más básica del aprendizaje expresado consiste en tener un conjunto de datos etiquetados con la clase de pertenencia. Estos datos son la entrada al algoritmo de aprendizaje que va a generar el modelo o clasificador para poder hacer predicciones con nuevos datos. Dentro de los algoritmos de aprendizaje de máquinas se tienen los tradicionales y el aprendizaje supervisado, el de aprendizaje profundo de learning. Para explicar algunas de las diferencias entre ambos,
Voy a utilizar dos de las aplicaciones que hicimos acerca de clasificación de imágenes médicas. En el primero, se determinaron los vasos sanguíneos presentes en imágenes de fondo de ojo, utilizando una técnica de aprendizaje clásico. Pero, ¿cuáles son las etapas que tenemos que realizar al aplicar este tipo de algoritmo? Como ya se dijo en algunas otras pláticas, el primer paso son los datos. En este caso, la adquisición de imágenes. Aquí se utilizaron dos bases de datos públicas. El siguiente paso es el preprocesamiento. Esta etapa no siempre es necesaria. Aquí se aplicaron filtros, operadores morfológicos y normalizaciones, con el fin de tener imágenes más adecuadas para realizar la extracción de características o atributos que van a permitir distinguir entre una clase y otra. En este caso, entre la clase de vasos sanguíneos y los que no lo son. Se utilizaron 5 características de niveles de grises y 2 aumentos invariantes de equipo para conformar el vector de características de cada una de las imágenes del conjunto de entrenamiento. Estos datos se usaron para entrenar una red neuronal morfológica con procesamiento de entrada. Además de este algoritmo, se implementaron perceptores de capa, máquinas de vector soporte y redes de vacío radial para hacer comparaciones. Y finalmente, obtener el resultado. Del lado izquierdo se presenta la imagen real o gran, como se conoce el tipo de problema, y del lado derecho el resultado por el algoritmo. Aquí quiero resaltar algo muy importante. Cuando se aplican algoritmos de aprendizaje clásico, se deben determinar cuáles son las características que van a permitir distinguir entre clases. Ahora, ¿qué pasa con el aprendizaje profundo o deep learning? Aquí se aplicó una red neuronal convolucional para identificar 3 tipos de cervix en imágenes de cuerpos completos. Nuevamente, el primer paso es la adquisición de imágenes. Posteriormente, el preprocesamiento. Aquí se utilizó una combinación de formatos de color. Y en este paso es donde viene una de las principales diferencias. Las características, la extracción de características ya se hace dentro de la red neuronal, específicamente en las capas convolucionales, las cuales se van a modificar durante el proceso de entrenamiento para poder establecer cuáles son las características que te van a permitir diferenciar entre los 3 tipos de cervix en este caso. Finalmente, se tiene la etapa de salida que nos va a dar la clasificación por. Un punto importante que se tiene que tomar en cuenta es que para que este tipo de algoritmos funcione, los de deep learning, se requieren mucha cantidad de imágenes, ya que de lo contrario se tienen problemas de sobreentrenamiento. ¿En qué se está trabajando actualmente? En 2021 se firmó la Cátedra de Investigación de Telemedicina, la cual está dirigida por la doctora Marisol Martínez de la Facultad de Ingeniería y el doctor Juan Carlos Hernández Martí de Ciencias de la Salud. Ellos están trabajando en expedientes médicos electrónicos, en el diseño de dispositivos médicos de bajo costo, en equipo de telemedicina y en otros proyectos. Y entre uno de ellos se realiza con estudiantes de ingeniería biomédica para el desarrollo de un sistema de detección de retinopatía diabética a partir de fotografías de fondo de ojo, para ser utilizado en un municipio en comunidades de Chiapas. Otro de los proyectos que se está retomando es el que se está realizando con médicos microscopistas de CAN. ¿Y qué consiste en la clasificación de pólipos en imágenes de colonoscopías? Aquí solo se tiene como avance la primera etapa de preprocesamiento, que consistió en eliminar las especularidades que están presentes en el tipo de imágenes.
Se está trabajando en obtener más datos, porque aquí este es uno de los puntos críticos en este tipo de aplicación. Tener la suficiente cantidad de imágenes etiquetadas para, como ya se había dicho, tener un buen modelo. Para disminuir este problema, Roberto Vega, junto con sus colegas de la Universidad de Alberta, propusieron un nuevo modelo de clasificación, el cual consiste en tener etiquetas probabilísticas. Entonces, este modelo no requiere tantas imágenes y además tiene la ventaja que en la salida se obtiene una probabilidad calibrada. ¿A qué se refiere esto? A que no solo se va a tener un vector de probabilidad que te va a indicar esta imagen es una placebo de otra, sino que te va a indicar la probabilidad de que se tenga la enfermedad. Y esta es una información muy valiosa. Es por esto que se está iniciando un trabajo con el estudiante Daniel Castro de la Facultad de Estadística, junto con el doctor Carlos Cueva, para aplicar este algoritmo en imágenes de trazo. Este estudio es muy importante debido a que, como es económico, el generar algoritmos que puedan obtener información automática dan ayuda principalmente para comunidades de bajo recursos. Siguientes temas de interés están relacionados en Industria 4.0. Voy a iniciar con robótica. En el laboratorio y robótica, dirigido por es habilitar este laboratorio para la enseñanza de Industria 4.0. ¿Y qué se ha hecho para empezar con esto? Lo primero es, junto con estudiantes de ingeniería mecatrónica en sus proyectos de práctica, se inició el uso de, creo que no se ve, bueno, era una animación, pero no importa. Se está usando ROS, que es un sistema de acceso libre, que, aunque sí es un poco difícil de utilizar, va a permitir la integración entre todos los dispositivos que existen en el laboratorio como calculadores, robots móviles, sensores, etc. Esto es un punto crítico en la Industria 4.0. El siguiente paso fue establecer ya la comunicación con MATLAB y diferentes programas. Y con respecto al tema de sistemas de visión artificial, en el curso de este semestre, los estudiantes desarrollaron un sistema de detección de rutas que incluía sensores, una banda transportadora y un carrito para identificar y reconocer personas. Esto ya utilizando algoritmos de deep learning y de detección. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que se pueda aplicar estos algoritmos ya con las cámaras de los robots y los sistemas de visión industrial que se tienen en el laboratorio. Y van a decir, ay, ¿por qué solo simulaciones? Porque estuvo la pandemia, el equipo se entregó en 2020 y se quedaron pues ahí, y ahorita estamos retomando todo ese trabajo. También se está propiciando el trabajo interdisciplinario para que los ingenieros biomédicos, junto con los mecatrónicos, los diseñadores industriales, puedan generar desde férulas a prótesis inteligentes, y además que también se utiliza la impresión 3D para la fabricación de piezas que se requieran en el laboratorio o en los diferentes proyectos. ¿Cuál es el objetivo? Que con el equipo que se va a adquirir es un paletizador, un sistema de atornillado y de pulido, además de los robots móviles industriales. Este equipo pronto va a llegar a la universidad gracias al apoyo del director de la facultad, el maestro Mario Buenrostro, y al coordinador de la carrera, León Jamón. Entonces, el objetivo será que se logre la interconexión. Ay, perdón, estoy con el boca, sí. Mejor.
No sé si me escuchan o es mejor con él. Bueno, sí. Bueno, con él. Ahora sí. Tenemos que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo va a ser lograr utilizar todo el equipo que ya se tiene en el laboratorio junto con para lograr toda la intercomunicación. Se está trabajando ya en el sistema de interconexión entre todos los dispositivos para tener una plataforma para la enseñanza de Industria 4.0 y tener también una plataforma para el desarrollo de nuevos sistemas. Otro punto muy importante dentro de Industria 4.0 son las redes de telecomunicación y IoT. Y aquí tengo el privilegio de entrar, bueno, de colaborar en este grupo con la Universidad Francisco de Vitoria, el cual está encabezado por la doctora Mariluz Mouronde, de la Universidad Francisco de Vitoria, y el doctor Ángel Lambert, de la Universidad de Anáhuac, México. Y en este proyecto también participa Jorge Rodríguez, que es miembro del Cisco Academy. Y los proyectos que se tienen son Internet de las Cosas, seguridad en redes definidas por software. ¿Qué trabajos se han realizado? Pues desde la impartición de talleres y conferencias en estos temas, el 26 de junio se va a presentar un proyecto de IoT en el Congreso de Interacción Humano-Máquina, y también se está trabajando en una propuesta de curso entre ambas universidades. De hecho, el doctor Lambert va a hacer una estancia de investigación este verano en la Universidad Francisco de Vitoria para seguir con estos proyectos. Y finalmente, los algoritmos de optimización, que son una parte muy importante, ya que van a permitir minimizar o maximizar funciones sujetas a ciertas restricciones. Aquí hay dos vertientes. Problemas con los cuales se pueden obtener soluciones exactas y problemas complejos con los cuales esto no es posible. Y aquí es donde se tiene la importancia de los algoritmos metaheurísticos, los cuales van a permitir encontrar una solución muy cercana al óptimo mediante procesos de exploración y explotación del espacio de búsqueda. Aquí hay un ejemplo, el algoritmo del mono, está basado en el proceso de escalar las montañas. Aquí el doctor Rafael Torres trabajó en la versión binaria de este algoritmo para resolver el problema de empaquetamiento de objetos circulares dentro de un espacio rectangular. También se está trabajando con el algoritmo de evolución diferencial y se propuso una nueva versión basado en el comportamiento de las termitas. Este trabajo está en revisión. Algunos otros trabajos en los que se está colaborando y, bueno, como pueden ver, son varios los proyectos que están en marcha. Así que aquí están los datos de todo el equipo de Universidad Anáhuac, México, con los que estoy colaborando, por si tienen interés en algunos de los temas. Eso sería todo. Ya me pasé el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Agradecemos a Isabel su intervención. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, adelante, por favor, los que intervengan, su nombre, la universidad, para que los vayamos conociendo también. Mi nombre es Jorge Pasa, de la Universidad ¿Cuál es el reto más importante que están encontrando en la integración de miras al próximo paso, tener proyectos de Internet? De Industria 4.0. Sí, este es un proyecto grande, por lo que se está iniciando
precisamente utilizando estas herramientas que van a facilitar mucho toda esa interconexión. Entonces, se está proponiendo utilizar ROS como base y como se tienen robots colaborativos de Universal Robots, esa es una ventaja porque ya hay plataformas que se pueden utilizar para ello y se está trabajando ya en la intercomunicación que ya lleva un avance. Entonces, sí, ese es el punto. En robótica, cada uno de los fabricantes tiene sus propios protocolos. Entonces, aquí el reto es poder unir y poder integrar todos estos sistemas, porque cada uno tiene una arquitectura cerrada. Sí, no sé si está. Gracias. Adelante, doctor. Isabel, antes Oliva de la mañana, felicidades por la construcción y llama mucho la atención cómo han podido tocar diferentes áreas, más extraordinarias. Una pregunta hacia la última parte que mencionabas de los algoritmos de optimización. Estoy pensando cuando los que hacemos en la parte experimental, ciencia y materiales, nos topamos, actualmente tengo un problema de eso justamente, que generamos ciertas corridas, ciertos datos experimentales, tratamos de ajustarlos a modelos, algunos modelos clásicos, eléctricos, etcétera, pero luego sí tenemos el problema, tema de poder encontrar el ajuste o los ajustes más óptimos que esos parámetros nos puedan dar alguna significancia física. Por ejemplo, en ese sentido, ¿sería posible, por ejemplo, que hace cuenta, vamos, que podamos compartirles este tipo de información y con este tipo de algoritmo de optimización buscar los ajustes pertinentes o los diferentes tipos de ajustes? ¿Eso es factible? Digo, ¿han hecho algo de eso? Sí. Aquí se tiene que partir de los datos. Se tienen que partir del análisis de los datos y el punto principal es definir la función objetivo. Entonces, aquí, bueno, se debe tener cierta experiencia, pero claro que es posible haciendo este análisis tanto con el experto como con nosotros. Ese es un punto bien importante y gracias por la pregunta, que para este tipo de proyectos necesitamos la colaboración. Por ejemplo, para lo de imágenes médicas no se puede hacer solo alguien especialista en aprendizaje de máquinas. Se deben tener a los doctores especialistas para lograr un propósito, ¿no? Entonces, si platicamos y definimos la función del objetivo, se puede explorar esta solución. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Les invito a que la puedan abordar más adelante para buscar puntos de encuentro y colaboración. Bien, ahora damos espacio al doctor Alfredo Wolf. Alfredo es académico investigador de la Universidad ISTERRE. Es licenciado y maestro en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a doctor en Ciencias de la Computación por la Eindhoven University of Technology de Países Bajos. Sus líneas de investigación son ciencia de datos, inteligencia artificial, ingeniería de procesos y aprendizaje de máquinas. Tenemos 15 minutos. Sí. Creo que hablo lo suficientemente fuerte para que me escuchen al fondo, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Prefiero no usar. Bueno, después de esta excelente presentación de la doctora Elizabeth, me ha quedado la vara un poco alta, así que voy a tratar de cumplir su expectativa. Me doy cuenta que hubiese sido mejor tal vez mostrar un abanico de las investigaciones que estoy haciendo, pero ya me había preparado para mostrarles una investigación en particular, que fue relacionada a mi última publicación, y tiene que ver con el desarrollo de una aplicación móvil para detección de flora en tiempo real, específicamente en el caso de Chile. Chile es, para quienes lo han visitado, es una zona de Sudamérica bastante particular. Está aislada completamente, geográficamente, del resto de Sudamérica. Por la derecha está la cordillera de los Andes, por la izquierda está el Océano Pacífico, al norte tenemos el desierto de Atacama, que es el desierto más árido y seco del mundo, y al sur tenemos la Antártida. Estamos completamente aislados en términos de flora y fauna también. Y eso ha permitido que Chile desarrolle una flora endémica bastante particular, distinta al resto de Sudamérica. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas principales que hemos tenido en Chile es la deforestación que ha provocado la industria de maderas, la industria agricultura, etc. Lo que ha visto que muchas especies en Chile
estén pasando a estar en peligro de extinción. Eso acompañado de que no hay un muy buen conocimiento de la flora, particularmente en los ciudadanos en Chile, nos llevó a la motivación de poder estudiar esta flora de mejor manera y de generar una mayor conciencia en la sociedad, tomando el punto que se discutió ayer en las mesas de hacer investigación con conciencia social. Ahora, el problema que existe es que hay aplicaciones de detección de flora, muchos de ustedes tal vez las conocen, una que se llama Picture This, en particular, que es muy conocida, que uno básicamente le saca una fotografía a una planta, a un árbol, y te dice qué especie es. Esto funciona muy bien en general con especies que están distribuidas a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, tienen un pésimo rendimiento con respecto a la flora chilena. ¿Por qué? Porque esta flora es bastante particular. Y para nosotros incentivar el conocimiento de la flora nativa chilena en la sociedad, desarrollamos una nueva aplicación muy similar a PictureThis, pero con la particularidad de que tiene un excelente rendimiento con la flora chilena. La primera dificultad que pasamos en este proyecto fue construir el set de datos. Bien, esto la doctora Elizabeth, es uno de los principales problemas relacionados al procesamiento de imágenes, es obtener las imágenes. En este caso, el mayor problema que tuvimos es que los datasets de flora disponibles eran justamente los datasets de flora internacional. No servían para el propósito que tenemos de la flora chilena. Por lo tanto, tuvimos que construir un dataset con la ayuda de biólogos y manuales de campo. Estudiamos 35 especies en particular, más de 1.200 fotos de esas especies, hojas, flores, troncos, etc. Y construimos ese dataset y lo combinamos con el dataset de flora general. Luego utilizamos una red neuronal convolucional. Ya lo voy a mostrar en más en detalle. Finalmente usamos un ensamble de distintas redes. Pero el mayor problema que tuvimos acá es que esto tiene que funcionar en un dispositivo móvil en tiempo real. Una limitante que tienen las aplicaciones alternativas como PictureThis es que envía la imagen a un servidor en donde es procesado con las mejores redes disponibles, con los mejores algoritmos de clasificación disponibles, y luego envía una red. Pero hay un problema práctico en esta situación. Normalmente, cuando uno está viendo estas especies en terreno, generalmente estos son en lugares remotos, donde la internet no es muy buena. Simplemente, en el caso de Chile, que tenemos esa cordillera, no existe. Entonces, eso nos llevó a limitar el diseño, a utilizar redes neuronales que tengan un buen rendimiento en un procesador de baja potencia, como en el caso de un móvil. Y eso limita bastante la potencial precisión o accuracy que uno va a obtener de los resultados. Bueno, afortunadamente la doctora Elizabeth ya explicó cómo funcionaban las redes neuronales y convolucionales, así que voy a saltar esta parte. Y en particular nosotros seleccionamos un tipo de arquitecturas de redes neuronales convolucionales llamadas móviles, que son redes neuronales convolucionales específicamente diseñadas para funcionar en teléfonos móviles, que tienen un bajo requerimiento computacional. Estudiamos distintas redes y finalmente elegimos utilizar estas dos redes e intentar hacer la clasificación chilena utilizando esta red en particular. Y obtuvimos, bueno, esto es el dataset de especies genéricas que agregamos. Como les había adelantado, construimos un dataset propio, con especies propias de Chile, a las cuales no teníamos acceso a esas fotografías. Hicimos un procesamiento de estas imágenes que es absolutamente necesario para poder ser procesado por las redes neuronales. Hicimos técnicas de rotación, zoom, etc. Las clásicas técnicas de procesamiento. Y una vez que construimos ese conjunto de datos, hicimos una separación, entrenamiento y prueba, 10% aproximadamente para prueba, y obtuvimos un rendimiento de aproximadamente 88-89% de precisión en la clasificación de estas imágenes en comparación con la verdad absoluta. Ahora, después nos pusimos a cuestionar si es que esto realmente, estas arquitecturas que
Y finalmente diseñamos un ensamble de estas dos redes, MobileNet P1 y MobileNet P2, reentrenadas con los sets de datos, para intentar hacer un mejor clasificador que simplemente tomar esto tal cual salida de la carga. Y obtuvimos un accuracy bastante mejor, sumados 5 puntos porcentuales solamente por utilizar este ensamble. Y este porcentaje de accuracy, ya para los que han experimentado con redes neuronales convolucionales, el procesamiento de imágenes, es más o menos el límite superior que uno puede alcanzar. Más que esto es muy difícil de alcanzar en la práctica, por lo tanto aquí sí nos quedamos tranquilos de que esto era un buen resultado para la investigación que queríamos hacer. Y no nos quedamos solamente con el desarrollo de un clasificador, sino que además desarrollamos una aplicación para el móvil que utilizaba justamente esta arquitectura. Aquí pueden ver algunos screenshots de cómo funciona esta aplicación. Una de las particularidades que tiene es que no necesita una conexión a internet para hacer una predicción. Ese es el gran game changer que tenemos en comparación a otras alternativas que tienen acceso a todo el universo de redes neuronales y clasificadores que quieran, que tienen procesamiento relativamente ilimitado, probablemente bastante en la nube, etc. ¿Cómo funciona esta aplicación? Básicamente uno toma una foto y te predice cuál va a ser la clase o la especie en particular que está siendo observada. Pero no solo eso, sino que además sugiere otras alternativas que tienen una menor probabilidad de haber sido la clase elegida, para dar la opción a que tal vez nos hemos equivocado en hacer esta clasificación y el usuario puede retroalimentar al sistema y a la misma red con nuevas clasificaciones. Y eso también es un punto muy importante que nos diferencia de otras aplicaciones alternativas en las cuales la red está programada de una cierta forma y está fija. No es capaz de seguir aprendiendo a menos que reciba una actualización desde un servidor. Acá la actualización es en tiempo real, a medida que yo voy cambiando las clasificaciones, por ejemplo, con la ayuda de biólogos, una guía de campo, de especies, o la alternativa que se tiene conveniente. Y en conclusión, bueno, construimos primero un dataset, el primer dataset público de flora chilena. Está disponible ahora en Kaggle. Y probamos distintas arquitecturas de redes con distintos parámetros, o sea, hicimos una optimización de interparámetros de estas redes neuronales. Y finalmente, la que tuvo mejor accuracy fue el ensamble que construimos utilizando estos dos bloques de redes neuronales preentrenadas. Y finalmente, el mayor aporte que hay con respecto al impacto en la sociedad es el desarrollo de esta aplicación. Lamentablemente, por temas de exigencias de Play Store y de App Store, de Android y iPhones, no hemos podido publicar esta aplicación como una aplicación comercial o disponible en todo el mundo, sino que está en estado de prototipo, porque, bueno, en particular con el estudiante que yo desarrollé esta aplicación, es más un cientista de datos que un ingeniero de software. Bueno, para hacer una aplicación a ese nivel de exposición, se requiere una mejor programación del sistema como software, y no tanto como un prototipo orientado a probar que esto es posible de hacer en la carga. Y como imitaciones de este trabajo, nos gustaría primero que todo expandir la base, el dataset que hemos construido, que por ahora solamente considera 35 especies nativas chilenas, 1.200 fotografías de estas especies, pero sigue siendo una cantidad de especies relativamente limitada en comparación con las potenciales especies que se podrían descubrir. Además, tiene otro factor, que si yo trato solamente de clasificar en 35 clases, es mucho más fácil que clasificar en 1.000, 2.000 clases distintas. Es un problema que se va reduciendo su complejidad a medida que yo voy reduciendo la cantidad de clases disponibles. Por lo tanto, eso lo vemos como una limitación que fácilmente puede ser superada en el futuro al extender este dataset y volver a reentrenar esta arquitectura por todo el mundo. Así que, bueno, eso es básicamente el trabajo futuro. También pensamos en hacer otro tipo de procesamiento de las imágenes, por ejemplo, en sectorizar las imágenes. La doctora Elisa mostró que hacían con los pólipos, se seleccionaba solo una parte de la imagen. En este caso estamos utilizando la imagen completa.
y eso podría mejorar aún más el accuracy y precisión de nuestro enfoque. Así que muchas gracias por su atención. Damos paso a la sesión de preguntas, dos, ¿no? Por cuestión de tiempo. Empezamos aquí con adelante y una ahí atrás, por nombres e instituciones. Buenos días. Buenos días, Gabriel Ursáiz de la Universidad de Anáhuac, Mayap, Mérida. Pero, de verdad, felicidades, muy interesante. Tengo una pregunta, una curiosidad. Hablaste que la aplicación te devuelve de alguna manera la probabilidad de que la planta sea la que se dice. ¿Esto está de alguna forma, o sea, cómo se calcula esa probabilidad? ¿A partir de la accuracy o de alguna forma? ¿O algo así como una red bayesiana? ¿O de dónde saca esa probabilidad? Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Voy a volver acá a una lámina que tengo para justamente explicar eso. Como parte de la red neuronales convolucionales, toman estas imágenes y después aplican un montón de filtros. Finalmente tenemos una capa completamente conectada al final. Y esta capa lo que hace es darte la probabilidad de que esa imagen pertenezca a esa clase en particular. Y eso lo calcula para todas. Es parte de cómo funciona esta red funcional. Ahora, ¿cómo nosotros seleccionamos cuál es la especie que es más seleccionada? Simplemente elegimos la probabilidad más alta entre todas estas. Ahora, ¿por qué es muy útil para nosotros esto? Porque si es que esa imagen que nosotros hemos predicho efectivamente no era la especie que corresponde, tenemos la segunda, tercera y cuarta mejor alternativa, porque tenemos las probabilidades individuales de cada una de las clases. Entonces, en el caso de nuestro ensamble, simplemente sumamos las probabilidades de la red MobileNet B1 más las probabilidades de la red MobileNet B2. Simplemente sumamos las probabilidades, obviamente el límite ya no es 1, sino que pasa a ser máximo 2. Y en base a eso hacemos nuestras sugerencias. Eso, gracias. Ahí atrás. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Para ambos doctores, para los dos colegas que pasaron, decirles que yo soy José Luis Hernández, estoy en la Universidad de Anáhuac Online, ¿no? La virtual. Doy la materia de sistemas expertos, aunque no soy ingeniero, ¿no? Soy jurista. Dirán, ¿qué hace un jurista aquí dando clases de sistemas expertos? Bueno, es una larga historia, pero para efectos de mi pregunta, es que creo que es importante, como lo están haciendo otras instituciones académicas, que sumen a los abogados y a los filósofos a estos temas, porque pudiera ser que en este interés que tienen, por ejemplo, de subirlos a esas aplicaciones, igual a Apple Store y la otra, pudiera ser que nosotros agilicemos el trabajo. Y también, pues, por la naturaleza de la universidad, que tenemos al centro al ser humano, pues es importante vincularse con filósofos y juristas en general, ¿no? Para todos los proyectos. Entonces, mi pregunta es si lo están haciendo, y si no, pues quizás podríamos hacer algo a través de la Universidad Anáhuac Online, porque no hay necesidad de trasladarse, si no tenemos las posibilidades de comunicación, y se está haciendo investigación también ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. En la práctica,
En mi universidad en particular no tenemos una colaboración con el tema de las leyes logísticas. Sin embargo, hay una nueva corriente dentro de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que ahí hay una tremenda colaboración, una tremenda oportunidad de unir la ingeniería con las leyes. Por ejemplo, para la generación de documentos o el análisis de documentos a nivel automático. Creo que por ahí también puede haber una muy interesante colaboración, aparte de todo el tema de lo que puede ser ayuda en términos legales y de derechos sobre redes neuronales, su utilización. Y yo veo que están, aparte de la colaboración que sugeriste, también está esta segunda que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que en estos años está cobrando mucha importancia. Gracias por tu. Muchas gracias. Voy a tomar la libertad con agradecer con su comprensión, porque nos quedan para este espacio 22 minutos para esta sesión. Entonces, voy a reducir un minuto de tiempo de participación, tratando de ajustar con los siguientes panelistas, de tal manera que podamos terminar en tiempo y forma para la siguiente actividad que tenemos de manera formal. Gracias. Quiero presentar a la doctora Marisol Martínez Alanís. Es coordinadora de Ingeniería Biomédica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac, México. Es ingeniera biomédica por la Universidad Iberoamericana, maestría en Ciencias e Ingeniería Biomédica por la Universidad de Oxford, en Ciencias de la Salud por la Universidad de Anáhuac, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Sus líneas de investigación son el procesamiento de señales biológicas, instrumentación biomédica, machine learning. Le damos la palabra a la doctora Marisol Martínez. Adelante. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, yo también les voy a hablar el día de hoy, pues ya como vieron, yo colaboro bastante con la doctora Elizabeth, de hecho la doctora de Ingeniería Biomédica, y específicamente les voy a hablar de una aplicación del machine learning como lo que yo hice, específicamente relacionado al que estábamos hablando. Yo trabajé con predecir área ventricular, pacientes con riesgo de muerte cardíaca súbita, a través de combinar el intervalo RM. Rápidamente, bueno, este proyecto se logró en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Sin ellos no hubiéramos podido lograr esta colaboración por este trabajo. Rápidamente, para ponernos en contexto, yo sé que aquí muchos son ingenieros o científicos, no estamos hablando del área de la salud. El corazón es una bomba electromecánica. Esto quiere decir que aunque su principal función es bombear la sangre, necesita electricidad para lograrlo. Normalmente la electricidad se empieza desde las aurículas, se empieza en todos los auriculares. Las aurículas primero se contraen, gracias a la electricidad, luego la electricidad se transmite a los ventrículos para hacer la contracción que expulsa la sangre y hace el resto. Esto es importante porque los latidos normales, nosotros llamamos latido normal del corazón, inician las aurículas con esta contracción y termina siempre en los ventrículos. Cuando una persona sufre de muerte cardíaca, esta es una enfermedad en la que una persona aparentemente sana sufre de muerte por una causa normal del corazón, deja de funcionar normalmente una hora después de que ocurrió el primer inicio de decisión. Hay muchísimas causas que pueden ser una falla de conducción, una falla del ritmo de estudio cardíaco, pero todas se relacionan en que tienen el mismo parámetro, el mismo comportamiento eléctrico. ¿Qué quiere decir? De tener un ritmo normal, los latidos normales, se presenta la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asístolis, que es cuando el corazón deja de latir, la actividad eléctrica. Entonces, nuestra idea fue, tenemos esta señal en común, ver cómo podemos hacer una predicción a partir de esto. ¿Cuál es el problema con la muerte cardíaca súbita? A pesar de que se conocen muchos eventos o muchos indicadores de riesgo de pacientes puedan llegar a sufrir muerte cardíaca súbita, la realidad es que detectar que hay un mecanismo que me va a generar la taquicardia ventricular es muy difícil. O sea, hay mucha opción de viendo diferentes técnicas que sean no invasivas, poder detectar estos indicadores de riesgo, pero sin embargo no podemos llegar a detectar lo que me va a generar la taquicardia o la fibrilación. Eso fue un problema importante. Entonces, ¿qué es lo que tomamos nosotros? Tomamos diferentes indicadores que nos
nos hablan de que hay unas variaciones en el comportamiento de la actividad eléctrica del corazón para poder ver cómo esto puede servir como un indicador de grado de control. Los primeros son la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aunque nosotros sabemos que nuestro corazón está latiendo constantemente, la realidad es que el corazón no late siempre con la misma, digamos, no tiene un ritmo constante. Entre cada latido que se presenta, a pesar de que la contracción se lleva a cabo de la misma manera, puede pasar más o menos tiempo. Esto es algo muy conocido en fisiología que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y hay una gran cantidad de índices que nosotros podemos analizar. La media, por ejemplo, índices estadísticos como la media, la desviación estándar. Podemos ver índices espectrales que nos hablan de los componentes de frecuencia que se presentan en estos índices, simplemente viendo la variación. Esto pues, es uno de los primeros indicadores de riesgo. El gran problema que existe con este tipo de latidos, o con este tipo de indicadores, es que solamente veo los latidos que son de origen normal, que empiezan en las aurículas. Y cuando nosotros tenemos una taquicardia ventricular, normalmente se caracteriza porque hay latidos que empiezan mal, empiezan en los ventrículos. Primero se quiere contraer el ventrículo antes de la aurícula. Para eso consideramos también otro tipo de índices que se les conoce como el heart rate, que básicamente lo que hacen es analizar estos latidos que alcanzan a ver aquí, se ven diferencias que son de origen ventricular y su relación con los latidos normales, que estos normalmente se van a presentar antes del episodio de taquicardia ventricular. Estos índices, por ejemplo, puedo medir el tiempo con un latido ventricular y uno normal, este digamos intervalo de acoplamiento, o ver cuántos latidos normales hay entre dos ventriculares, se hacen una serie de gráficas y dependiendo del comportamiento podemos detectar diferentes patologías. Por ejemplo, aquí sabemos que cuando el intervalo de acoplamiento, que es el tiempo ventricular del normal anterior, cuando se ve que es la proporción de pacientes que sufren muerte después de, por causas de origen cardíaco, es mucho menor a pacientes que tienen una mayor variación. Entonces, tomando estos dos números, estos dos índices se propuso crear un algoritmo que nos permita ayudar a poder detectar esta taquicardia ventricular. Actualmente, la única manera de detectarlo es hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones que además del paciente se encuentra en una condición acostado, recostado para hacer el estudio. Cuando la realidad es que muchos pacientes que sufren muerte cardíaca súbita es fulminante y es en cualquier momento del día, no es en una condición normal. Entonces, la que ya se buscó es decir, bueno, trabajamos empezando con pacientes que ya se les conoce un riesgo de tener taquicardia ventricular. ¿Cómo sabemos que tienen riesgo? Porque tienen un implantado, es un desfibrilador automático implantable. Este es un dispositivo como un marcapasos que al detectar un episodio de taquicardia ventricular da una desfibrilación directa del corazón. Entonces, con esto sabemos que podemos medir una serie de índices a partir de su electrograma, donde vemos las diferencias entre cada latido. Y queremos llegar a la predicción. Nos quedaba la incógnita de qué era lo que podíamos incluir aquí, y nosotros sí, bueno, pensamos en utilizar un algoritmo de machine learning, específicamente una máquina de soporte vectorial. Con esta podríamos ver la manera de hacer la predicción. Las máquinas de soporte vectorial, no voy a entrar mucho en detalle, simplemente es un algoritmo de aprendizaje de máquina que lo que busca es encontrar una solución a una clasificación. Normalmente nosotros la manera más fácil de clasificar es una línea B. Por ejemplo, pero si aquí yo quiero separar entre rosa y azul, tengo la dificultad de que una sola línea recta no me los va a poder separar. Entonces, lo que hace la máquina de soporte vectorial, por términos sencillos, es buscar un espacio diferente, mover esto a un espacio de atributos donde podamos crear algún otro tipo de división, y eso nos facilita. Fue lo que nosotros quisimos hacer. Bueno, esto básicamente lo que ya les había contado. Entonces, trabajamos con pacientes que tienen riesgo de muerte cardíaca súbita, que tengan el desfibrilador automático implantable, y específicamente tomamos las series de tiempo justo antes del episodio de taquicardia ventricular. Otro también desventaja es que estos índices normalmente se estudian en lapsos de 24 horas. Entonces, tomar 24 horas para poder hacer la predicción, pues no es mucho tiempo para realmente un episodio que ocurre muy súbitamente. Entonces, se tomaron los datos, también la ventaja de tomarlos del desfibrilador automático implantable son registros de 15 minutos. Entonces, queríamos tomarse con solo 15 minutos, podríamos llegar realmente a tomar una decisión o a poder hacer una predicción. Se prepararon los datos para que todo estuviera normalizado, se calcularon los diferentes índices y a partir de aquí ya se pasó a la máquina de soporte vectorial.
Tomamos en cuenta las diferentes variables antecedentes, esto es algo muy importante para el área clínica, ¿no? Saber pues, si existen condiciones como comunes que son de riesgo, como el tener una edad avanzada, ser sexo masculino, el índice de masa corporal alto, si tiene insuficiencia cardíaca, si toma los medicamentos, si hay algún diagnóstico. Nada más esto lo tomamos como para revisar que no dar nuestra predicción, pero realmente nos enfocamos nosotros en solamente usarlos. Específicamente usamos 11 índices de variabilidad y 5 índices de Kirkbride para poder definir si hay taquicardia ventricular o no. Utilizamos 2 bases de datos. Esta base de datos es una base de datos pública que hay de que está disponible para cualquier persona y esta es una base de datos que nos compartieron de la universidad, una universidad en Alemania, pero no recuerdo el nombre bien, y simplemente analizamos. Pudimos ver que más o menos teníamos aquí los datos donde teníamos pacientes con el riesgo de taquicardia ventricular de lo que había presentado en el episodio y pacientes sanos para como control. Lo primero que hicimos fue comparar los índices de manera tradicional para ver si había una diferencia. Aquí vamos a ver que en algunos índices sí se llegan a ver las diferencias. No me voy a detener mucho tiempo en el previo que hicimos. Estos son los índices de variabilidad que tomamos. Estos son los índices de Kirkbride que tomamos. Y lo que hicimos fue otra cosa que notamos es que si se ve que hay una frecuencia cardíaca acelerada 1 minuto antes del episodio, esto también se nota una indicación de riesgo. Podemos ver aquí con los diferentes índices en rojo, definimos un punto de corte y vemos que sí existe un riesgo cuando se toman todos los registros, pero si además los separamos por aquellos que tuvieron una frecuencia cardíaca acelerada justo antes del episodio, el riesgo aumenta. Esto fue como nuestro primer descubrimiento que nos hace, nos permite detectar ahora sí un nuevo índice que nos va a dar más información sobre el comportamiento. También vimos que si los combinábamos, esto aumentaba todavía más la detección del riesgo. Esto era pensando en algo muy sencillo con estadística tradicional. Supusimos o esperábamos que al meterlo a la máquina se podría cambiar el equipamiento. Los índices que se utilizaron para la máquina de transporte vectorial fueron todos estos. Estos son relacionados al, pero están mezclados aquí, de variedad de Kirkbride. Y lo que se hizo fue una validación cruzada, donde se hizo una combinación de índices para encontrar la combinación ideal. ¿Esto por qué? Porque muchos se cree que entre más índices va a ser mejor el comportamiento, y la realidad es que no. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la respuesta del área bajo la marrón, que con solo 5 índices tenemos una buena respuesta o una respuesta alta comparado con el todos mis índices el resultado. Por lo tanto, se decidió buscar la cantidad ideal de índices para incluir en este proceso. Se hizo combinaciones desde 2 hasta 14 índices y podemos ver que todos tienen una buena, tienen un desempeño similar. De hecho, no se encontró gran diferencia estadísticamente significativa entre las combinaciones, pero sí se encontró que al usar 4 o 5 índices es cuando podemos encontrar la mejor respuesta. La base de datos de entrenamiento nos dio una accuracy, una certeza de más o menos del 82% con 4 índices, 77% con 5 índices, y en el caso de la prueba se ve el 67% y 63%. O sea, todavía es algo que podemos mejorar, pero es un primer indicador de que sí nos están indicando el riesgo de presentar la muerte cardíaca. ¿Por qué esto? ¿Por qué puede ser interesante? Pues primero que nada, porque podemos ver que con registros cortos es factible poder hacer la predicción, cosa que antes no se consideraba, y con usar índices que se calculan simplemente debiendo las variaciones de frecuencia cardíaca y el tipo de latido. Esto nos va a poder permitir determinar si existe o no la taquicardia ventricular, además de lo que ya hemos mencionado, la frecuencia cardíaca acelerada. Definitivamente el uso de la máquina de soporte vectorial nos da un mejor acercamiento de una predicción comparado con un análisis estadístico convencional, que es lo que muchas veces en la clínica se sigue utilizando. Y bueno, además, realmente podemos ayudar a tener una mejor estratificación del riesgo de los pacientes al estar trabajando con registros de. Obviamente, este estudio tuvo limitantes. Una de las principales limitantes, que como ya lo mencionaron mis compañeros, es el número de registros, ¿no? De hecho, trabajamos, en una base de datos eran 240 registros, en la otra eran 56, no son muchos registros.
También tenemos el problema que los latidos nos debe de identificar a alguien normalmente manualmente, entonces esa es una gran limitación. También habría que trabajar en esto de hacerlo automatizado. Las variables clínicas en este caso no las consideramos, pero es importante considerarlo. Nos estamos enfocando ahorita simplemente a pacientes que sabemos que tienen el riesgo, porque eso no es realmente la realidad de todas las personas. Y pues podríamos ver si se hace un procesamiento previo de los datos fármacos. Y ya no, okay. Bueno, con esto me puedo quedar. Y ahorita, ¿qué es lo que realmente estamos trabajando? Bueno, ya probamos una máquina de soporte vectorial y una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es como si agregamos estos índices y a lo mejor considerar otros índices como pueden ser variables clínicas, también podemos conseguir algún otro método de clasificación que nos dé mayor fortaleza, obviamente consiguiendo más datos y que realmente esto se puede utilizar como un ataque de ritmo inminente. Más aprovechando que ahorita es muy común, ¿no? Por ejemplo, los wearables que ya se pueden medir la frecuencia cardíaca. O sea, tenemos mucho más acceso a información y entonces esto podríamos incluirlo y hacer que realmente se pueda avisar al paciente, aunque a lo mejor no se le pueda dar el tratamiento, pero por ejemplo, pensando en una persona que va manejando y se le detecta que puede tener un riesgo, por lo menos poder decir, puedes orillarte o puedes detenerte y a lo mejor evitas que pueda haber un accidente mucho más. Sería todo. Muchas gracias. Tiempo para preguntas. Doctor, por favor. Carlos Pruebas, de la Universidad de Anáhuac. Gracias. Adelante. Marisol, felicidades, está muy padre. Tengo varias preguntas. ¿Es un proyecto ya terminado? Sí. Entonces tengo una es, en realidad en el fondo parece lo que hay detrás es un problema de clasificación de dos clases. Y lo que estás clasificando son dos series de tiempo. Me surgió esta idea porque creo que aquí la velocidad con la que trabaja el dispositivo pues es crucial. Pero la precisión también. Me queda a mí la impresión de que si tú calculas las densidades espectrales de las dos clases que estás manejando en series de tiempo, ¿no? Y luego haces un cociente de esas dos densidades, puedes lograr algo más preciso, quizá un poquito menos raro, sí, más preciso. No sé si lo lograron. No, la verdad no llegamos a eso, o sea, nos quedamos ahora sí que, porque nos enfocamos, fue mucho trabajo en definir los índices primero y probamos el algoritmo de clasificación, lo publicamos, pero justamente la idea ahorita que quiero decir es, por ejemplo, ¿qué otra manera de clasificación? La verdad es, honestamente, fueron máquinas de soporte vectorial porque eran un algoritmo con el que yo ya tenía conocimiento y funcionaba. Se ve natural. Y, o sea, exacto, ya hay mucho estudios de usar este tipo de algoritmos para problemas de clasificación en cardiología, por lo menos. Entonces, por eso se eligió, pero sí definitivamente nos quedó la duda de por qué no usar algún otro método de clasificación o combinarlos, porque sí creemos que nos puede dar muchos mejores resultados. Yo creo que ese es un candidato. Sí. Luego las dos densidades espectrales, Ajá. y hacer el cociente y ya defines un numeral para el cociente. Si rebasas un numeral, ya das el diagnóstico. Sí. Que de la misma. Sí. Aunque la actividad es muy padre. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. El doctor Antonio Rodríguez Alcalá. El doctor Antonio Rodríguez Alcalá es profesor investigador de la Universidad Anáhuac Mayap, licenciado y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, así como doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, mejor tesis doctoral en humanidades en 2012, el premio Francisco de la Maza en 2013, doctor Belina, mención honorífica en la 28ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana y medalla de plata Alfonso Caso de la UNAM en 2014. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y sus principales líneas de investigación son la visualización digital de patrimonio cultural, hospitales históricos, genómica colonial y moderna. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve con mi presentación, puesto que más que una presentación de un proyecto en específico, me gustaría hablar de lo que como grupo de investigación
interdisciplinario, internacional, realizamos en nuestro campus, en la Anáhuac Mayap. Y por lo tanto, pues bueno, es un grupo interdisciplinario llamado Pretéritas Urbes, las ciudades del pasado, ¿no? Nuestro grupo de trabajo tiene puntos de contacto, por supuesto, con inteligencia artificial, pero también con visualización, pero también todo esto enmarcado dentro de las humanidades digitales, ¿no? Que de alguna forma abonan muy bien a nuestros compañeros de la siguiente mesa. Entonces estamos un poquito en la frontera, ¿no? Y estos estudios interdisciplinarios, pues bueno, abrevan de muchas disciplinas, ¿verdad? Entonces este grupo de investigación, el curso esto, okay. Perfecto. Básicamente lo formamos un profesor investigador de Missouri State University, John Shushak, que también es historiador, muy renombrado. Y pues bueno, nos dimos a la tarea de crear una empresa y un grupo de investigación a la vez que pueda ofrecer una serie de proyectos interesantes, ¿no? Que tenga mucho que ver, por supuesto, con recreaciones, visualizaciones de ciudades del pasado, pero también la realización de estudios históricos y técnicos. Un servidor es restaurador de profesión, ¿verdad? Y para lo cual ofrecemos pues una variedad de diversos productos, rutas de realidad virtual y aumentada, aplicaciones web, reportes técnicos científicos, en fin, un portafolio de proyectos interesante, para lo cual muchísimos investigadores de muchísimas ramas pueden también sumarse, ¿verdad? Los usuarios meta es muy amplio esto, porque pueden ser lo mismo gobiernos o en sus diversos estratos o en sus diversos niveles, pero también pueden ser ONGs, fundaciones privadas, universidades, centros de investigación, particulares abonados a una plataforma, si esta tiene alguna sección VIP o algo así, ¿verdad? Pero también cualquier clase de nivel de enseñanza es apetecible, ¿no? Para esta clase de aplicaciones. Finalmente, Pretéritas Urbes y nuestro grupo de investigación lo que pretenden es acercar las humanidades con nuevo enfoque para poder verlas con otros ojos. Por lo tanto, tenemos un equipo de trabajo transdisciplinar compuesto por historiadores, arquitectos, arqueólogos, programadores, artistas 3D, especialistas en música, sonido ambiental, vestuario, música antigua, colonial, etcétera. En fin, es un conglomerado de expertos que ofrecen un producto integral y que se acerca lo más posible a la realidad de un hecho histórico. Quiero mencionar brevemente a algunos miembros de este grupo de investigación, a mi colega y cofundador de Pretéritas Urbes, el doctor John Shushak de Missouri State University, al doctor Justin Duncan, también de Missouri, un equipo de jóvenes expertos, que incluyo a él como joven experto, a Hans Eriksson, tiene 78 años y es nuestro mejor modelador en Unreal, es uno de nuestros mejores programadores. Es decir, para esto, él es un ejemplo para nosotros. Por supuesto, jóvenes talentos, la doctora Zoraida Raimundes de la Complutense de Madrid, o María Felice Arrega de Roma y de Bratislava, ¿no? Y por supuesto, colaboradores por proyecto, el arqueólogo José Ligorreta Ramón, allá en Mérida, al doctor Osmin de la Maza, allá en San Carlos de Guatemala, y algunos colaboradores en Mérida. Aquí tenemos a Luis Díaz, a la doctora Marisol Ordaz, en fin. Y por supuesto, mencionar también a algunos colaboradores que tenemos también por especialidad. Puedo mencionar a Guido Krempel de la Universidad de Bonn, que ya desarrolló un algoritmo para leer de corrido jeroglíficos mayas, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, las humanidades digitales de alguna forma integran muchísimas disciplinas diferentes. Aquí creo que tenemos un videíto, a ver qué tan rápido se reproduce. Muchos de nuestros temas de interés, sí va a estar un poquito lento, se va a reproducir muy lento. Muchos de nuestros temas de interés tienen que ver con reconstrucciones históricas de elementos arquitectónicos ya no presentes hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos el Templo de Jesús María en Mérida, Yucatán, que fue demolido en los años 40, algo así. Y entonces hay que cruzar muchísima información. A similitud de nuestros compañeros de realidad aumentada, la calidad de los outputs depende de la calidad de los inputs. Y en este caso, la documentación histórica, arqueológica, arquitectónica, historiográfica, la que determina la calidad de los outputs. Y por supuesto, integrando todo esto holísticamente, sin por ello dejar de mencionar las partes de las que aún tenemos duda, ¿verdad? De las que aún no tenemos a cierto grado de conocimiento, pues también se expresa así. Es decir, en estas visualizaciones es bueno mostrar lo que se sabe, pero también es bueno mostrar lo que aún no se sabe, es decir, la hipótesis. Bueno, no se reproduce, vamos a ver si podemos pasar a la siguiente.
Sí, no se van a reproducir, no importa. Bueno, esto es solamente una pequeña aplicación en realidad virtual, inmersiva, del mismo templo. Se encontraron algunas fotografías por allá. En los archivos parroquiales se pudo encontrar que, bueno, existía, no sé, la custodia del sagrario, ya que tenía ciertas características. Todo eso se va cruzando con la información de los arqueólogos, de los historiadores, etcétera. Por supuesto, los inputs ya tienen que ser ya muy precisos. A veces tenemos que usar escáner láser, a veces tenemos que usar dron, a veces tenemos que usar diversas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, estos escaneos que hicimos en Catedral de Mérida fueron el lienzo perfecto para lanzar una hipótesis de cómo estaba la Catedral de Mérida en un early stage, en el siglo XVI, por ejemplo, cuando tenía coro central, cuando estaban los retablos completos, en fin, esa calidad de los inputs ya la tenemos bastante procesada, es un workflow que ya hemos trabajado y ya pulido pues con el paso de los proyectos, con el paso del tiempo. Por supuesto, el escáner láser obviamente tiene una amplísima variedad de aplicaciones, algunas son arqueológicas, otras son históricas. Este fue un trabajo que hicimos conjunto con gente de Texas para unos diagnósticos del Templo de las Siete Muñecas, en una zona arqueológica intraurbana en Mérida, ¿verdad? Y que pues, por supuesto sirvió para determinar de manera no lesiva algunas intervenciones ya físicas en el monumento, ¿verdad? Y otra cosa en la que hemos usado un poquito de, no tanto tal vez de inteligencia artificial, pero sí de parametría al menos, es por ejemplo las reconstrucciones urbanas. Por ejemplo, esta es la ciudadela de Mérida, la ciudadela de San Benito, una hipótesis del siglo XVIII, aquí está el resto de la ciudad, el plano más antiguo que tenemos de Mérida. Y pues para modelar grandes cantidades de espacios urbanos, tú puedes definir una serie de parámetros de entrada, ¿verdad? Que si la casa era de 2 pisos y era en esquina, los patrones tipológicos de asentamiento, ¿verdad? Y con eso generar automática o semiautomáticamente edificaciones, patrones de densificación, etcétera, ¿no? Porque con los monumentos más relevantes esto es más sencillo de obtener, digamos, están mejor documentados. Pero con la vivienda, que no por ello es menos importante, pues más bien hay que atender a variables tipológicas. Esto también se puede hacer con computadoras, es decir, se puede modelar paramétricamente. Por supuesto, monumentos relevantes poco a poco van buscando o encontrando este tejido. Los modelos virtuales, pues bueno, son posiblemente el mejor soporte para esto. Vamos a decir que aquí está la tesis de maestría de un alumno, aquí está la tesis de maestría de otro, aquí está la tesis de doctorado de uno. Este modelo ya lleva 15 años trabajándose, por ejemplo. Entonces puede continuar, empatarse una investigación con la otra y así, ¿no? Y otra parte que nos interesa mucho, porque hasta ahora habíamos trabajado en esta primera fase de proyectos con la parte de la materialidad del patrimonio, nos dimos cuenta de que la experiencia completa involucra también personajes, objetos de época, todo esto para lo cual entran otras variables. Nuestro primer acercamiento fue el auto de fe de 1600 en Ciudad de México, que fue promovido por el Tribunal del Santo Oficio. Una gran procesión que incluyó algunas ejecuciones también, y nos dimos cuenta de que no solamente en el Palacio de la Inquisición, que hasta la fecha existe, es el Museo de Medicina de la UNAM, había que reconstruirlo con detalle, no como está ahorita, sino como estaba en 1600, que todavía queda el plano de Pedro de Arrieta ahí en el Archivo General de la Nación, sino que también toda la vestimenta característica de los personajes, esta también puede reconstruirse e incorporarse, ¿verdad? Esto es lo que implica un poquito ya cuando la multidisciplinaridad empieza a cobrar fuerza. Es decir, yo puedo modelar perfectamente a un soldado español, a un hermano coadjutor franciscano, a gente indígena o inclusive a algunos de los que fueron pues, relajados al brazo secular en ese auto de fe, por ejemplo. Pero yo sé, por ejemplo, que si el San Benito o la coroza de una persona de estas tiene llamas y tiene aquí la sentencia por herejía, se va a comportar diferente y va a tener un diferente destino de alguien que solo va a hacer una admonición, por ejemplo, a la fe, ¿no? Y por supuesto, estas variables, por ejemplo, motores de visualización o motores de videojuegos como Unreal, estamos tratando de afinar las características de comportamiento, de behavior de cada carácter para que la interacción sea más real. Es decir, incluso uno mismo cuando selecciona el carácter de inicio, si uno va a ser español, si uno va a pertenecer a otra etnia, podrías no poder caminar en la banqueta, por ejemplo, si eliges ser indígena, ¿no? Podrías no poder dirigirle la palabra a alguien si eres de determinada etnia.
Finalmente, las humanidades digitales, con el modo que las vemos, pues trata de generar empatía hacia las personas, hacia los objetos, ¿no? Y por supuesto, todos los assets que se van desarrollando y modelando, para los cuales también tenemos un flujo de trabajo ya bastante definido. Esto va a ser una pena que no se vea, pero bueno, con mucho gusto les pasamos el link después. Fue justamente la primera experiencia ya internacional que llevamos a Antigua, Guatemala, el auto de fe de Santiago de los Caballeros, en el que rápidamente lo platico. Pues bueno, había una hoguera, había una serie de ídolos que fueron escaneados previamente de las piezas arqueológicas, ¿no? Entonces era interesante que tú podías... ¿Ah, se le da play? Bueno, igual la computadora creo que no, no va a poder. Pero lo interesante era que pues con los Vive Pro o con el headset que utilizáramos, pues tú podías tomar una pieza y arrojarla a la hoguera, por ejemplo. Pues fue interesante ver las reacciones por grupo étnico. Personas de origen criollo, mestizo, pues lo hacían, ponderaban la parte tecnológica y todo esto, pero personas de origen cachiquel, guatemalteco, ninguna lo hizo. O sea, sentían una conexión con la pieza y no se sentían con ganas de arrojarla, ¿no? Entonces, fue muy interesante esto, una especie de acercamiento diferente, ¿no?, al patrimonio y a un evento inédito, porque obviamente el auto que promovió el obispo marroquín en 1552 ni se conocía en Guatemala, tuvo un impacto nacional, ¿verdad? Todo esto, sin ir más lejos, el obispo marroquín está en el billete de 100 quetzales, ¿no? Imagínense el shock, ¿no? Hay universidades en su honor y que él haya promovido esto, bueno, en fin. Pero un poquito esto también nos hace ver las cosas de otra forma. Vamos a tratar de avanzar. Bueno, ya la parte... Ah, eso sí se vio. Ok. Bueno, la parte de los objetos, que ahorita estamos ya en el nuevo auto en que estamos trabajando, que es el de Maní, 1562. El próximo mes se cumplen 460 años de este auto, también eclesial, que promovió entonces provincial Fray Diego de Landa, Yucatán. Pues comienza con un escaneo 3D pues, de las piezas. Estas pueden tener diferentes outputs. Aquí está un código QR si gustan escanearlo para poder ver esta copa efigie del dios Chac o de Tlaloc, ¿verdad? Aquí para el altiplano. Y la pueden ver en realidad aumentada, una serie de cosas. Te acercas a detalle a la pieza y la conoces mejor. Claro, con toda la información relacionada y las fichas técnicas, doy unos segunditos para que la puedan escanear. Nos las ingeniamos con las herramientas, con un dolly para ir escaneando, obviamente el workflow para todos los UVs y todo el mapeo y Blender y todo el rollo, pues bueno, ya lo tenemos ya establecido. ¿Ya puedo cambiar? Doy un segundito más, claro. Entonces esta parte es interesante porque son ídolos similares a los que se destruyeron en Maní, ¿verdad? Va a ser una pena que no podamos ver entonces el video de lo que ya llevamos avanzado pues, del convento y de una serie de cosas. Pero pues bueno, adelantamos que... Perfecto, gracias. Adelantamos que sí se pudo ver. O sea, sí pudimos localizar por arqueólogos amigos el pit original con cenizas originales y cómo curiosamente encontramos piezas de Guatemala en ese pit original de Yucatán. Obviamente estuvieron Diego Quijada presente 10 años antes en Guatemala, se entrenó y vino a Yucatán 10 años después y ya hizo el propio, ¿no? Y claro, todo esto puede verterse en museos virtuales, catálogos digitales. El museo nos queda claro que ya tiene que salir de los muros, ¿no? Tiene que acercarse al teléfono celular de cada uno de nosotros. Si me haces favor de pasar esa pieza a los asistentes, esa es la que sigue. Por ejemplo, algunas de las piezas eran moldes para reproducir dioses. Entonces, obviamente, puedes quitar la parte de barro para que veas. Ese es Aquinchahau, uno de los dioses mayas, porque, pues bueno, era un dios que se hacía en serie, ¿no? Entonces, imagínense, pues escanear una pieza del clásico, imprimirla 3D, sacarlo en molde para hacer una especie de taller con niños y que no había sido positivada en 800, 900 años. A mí me parece que esa forma de ver el patrimonio es muy interesante y te acerca diferente, a un nivel muy, muy cercano. Por supuesto, la parte arquitectónica, evidentemente, aquí está el código QR para ver este modelo 3D, es el convento de San Miguel de Arcángel, donde sucedió el auto de fe de Maní. Pues se utiliza obviamente drones, se utiliza escáner láser, se combina estas técnicas con ground photogrammetry, se integra todo y pues nos sirve para ir regresando en el tiempo. No se va a ver el video, pero... bueno, ya se editó, genial. Gracias para editar. Que obviamente nos permite afinar las hipótesis de 460 años antes de cómo lucía un edificio a cómo luce, ¿verdad?
Y pues bueno, esto te da el lienzo perfecto para situar un hecho histórico y que tú estés ahí dentro y lo vivas, ¿no? Los de Guatemala nos decían que nunca más iban a volver a ver la plaza de Antigua con los mismos ojos, justamente porque la vieron ahora con este hecho histórico que había sucedido casi medio milenio antes, ¿verdad? Esta justamente no se va a ver, no importa. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, ok. Y brevemente, algunos de los proyectos también en los que estamos involucrados, proyectos de corte social, es importante. Estamos trabajando en algunas comisarías del sur de Mérida, esta es Techan Cámara, también escaneamos todo el poblado, no tiene nomenclatura, no hay espacios públicos, etcétera, y esto justamente combinando con esto que decía de parametría, pues puede mapearte soluciones más interesantes para luego proponerlas a las autoridades o que los mismos pobladores, por medio de metodologías de diseño participativo, puedan ellos mismos construir. Un poquito de nuestra producción académica, también aquí la pueden ustedes consultar con mucho gusto. Generalmente nos presentamos en foros internacionales de fotogrametría, de CIPA y COMOS, cosas así. El último fue en Beijing el año pasado, también en Ávila y así. Pero bueno, la parte de fotogrametría obviamente que para nosotros no es el final, es solamente el lienzo donde se sitúa una experiencia de escenario histórico reconstruido. Escenario histórico, ese es el término que quisimos acuñar, ¿verdad? Y ahí va dirigido nuestros esfuerzos. Y bueno, ¿qué buscamos ya para finalizar? Bueno, buscamos alianzas, buscamos socios, buscamos sumar fortalezas, sumar voluntades, ¿verdad? Y para entre nosotros construir proyectos incluso más fuertes. Bueno, ahorita el grupo Pretéritas Urbes estamos en pláticas con el Centro de Humanidades Digitales de Bonn. Ya nos pidieron ilustrar algunos procesos de esclavitud en Imperio Otomano, Medio Oriente, incluso el norte de África, una cosa así. Pues bueno, estamos en esos procesos, ¿no? Pero bueno, los investigadores de casa, pues por supuesto son bienvenidos, ¿no? Nos gustaría sumar voluntades. Y pues aquí están mis datos de contacto y muchas gracias por su... Al doctor Antonio Rodríguez Alcalá, haremos espacio, de 10 minutos para preguntas, tanto para el doctor como para los demás acompañantes en el panel. ¿Sí? Adelante, por favor. Por favor, adelante. Nombre y bueno, ya te presentaste, pero adelante. Decirle al doctor que acá en la Ciudad de México hay un grupo de anticuarios quizás están interesados en este tema y creo que puede ser un beneficio para este proyecto que trae, para la universidad y para aquellos que les gusta la historia y que están relacionados con el arte y también que puede ser un espacio transdisciplinario, ¿no? Para generar conocimiento. Entonces, yo me pongo a sus órdenes y si me interesa, adelante. Muchas gracias. Sí, por favor, adelante. Doctor, muchas felicidades por su trabajo, está muy bonito. Tengo una duda de si se podría colaborar de alguna manera en el mundo de la... una capa transportadora de huevos, de electrones, de semiconductores, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo hacemos en muchas ocasiones a nivel nanométrico y vemos las imágenes por medio de microscopía de barrido, de fuerza atómica, pero no es lo mismo porque vemos por dentro el material. Entonces, con estas técnicas que usted trabaja, se podría simular el dispositivo, simular las capas que las pudiéramos visualizar de una manera más macroscópica, inclusive pudiéramos calcular el flujo de electrones. Hacemos diagramas nosotros de orbitales, vemos cómo van saltando los electrones de un ánodo, etcétera. ¿Se puede ver eso? Me parece muy interesante en el caso de escaneo de piezas arqueológicas, sobre todo la de ídolos, porque generalmente contenían ofrendas dentro. Entonces es bastante difícil determinar los contenidos de una vasija, que era una ofrenda, que era un dios. Recordemos que los dioses que se destruyeron en estos autos de fe, pues eran dioses personales de la familia que eran transmitidos por muchas generaciones y cada una de ellas ponía su capa, ¿no? Ponía su ofrenda. Entonces, poder conocer a detalle con estas tecnologías sería estupendo y por supuesto
juegos. Porque nos interesaría, nosotros tenemos algo que se llama heteronomía plana, que es cuando metemos películas nanométricas, pero hay otra cosa que se llama heteronomía dispersa. Inclusive, creamos un material compuesto de una cierta matriz, metemos nanopartículas y otra cosa que están hasta, por llamarle de alguna manera, mezcladas, ¿no? Las capas, a su vez, traen información interesante, que si se pudiera ver de una manera macroscópica sería maravilloso. Sería estupendo. Y esto que fue solo un escaneo fotogramétrico. Pudimos, ya cuando lo vimos en modo X-ray, ver la cara del dios, ¿no? Pero, y eso porque era un molde, pero hay muchos de ellos que solo la epidermis podemos ver. Sería fabuloso. Sí, gracias. Adelante. Doctor, muchísimas felicidades. Realmente es un proyecto muy interesante cómo conjuntan las disciplinas para poder generar dentro de las comunidades digitales un proyecto de gran impacto. ¿Han pensado aliarse con industria de videojuegos para la parte educativa, para poder generar bancos de personajes, subirlos a la línea y generar estrategias colaborativas para poder seguir recreando personajes? Y la otra es, bueno, todo lo que viene en la parte de metaverso, si no han pensado trabajar en la parte educativa con Meta precisamente para la caracterización y generación de espacios virtuales para recrear escenarios donde puedan los niños vivir la experiencia educativa con lo que ustedes ya construyeron. Un poquito por la premura de la presentación no lo mencionamos, pero la primera pregunta es totalmente evidente que hay que aliarse con esa industria. Ya lo hemos hecho. De hecho, para el auto de fe de 1600, trabajó con nosotros Dave Gibbons, que trabajó para una empresa de videojuegos, la que hizo Assassin's Creed, no sé si bueno, él nos hizo a Alonso de Peralta, que es el inquisidor mayor de esa época, y a, pues el caso más notorio de ejecución, que fue Mariana Núñez de Carvajal, que se ha hecho un montón de literatura sobre ella, y su familia eran pues criptojudíos y fueron ejecutados en ese auto. Entonces, pues con Dave Gibbons ya conocimos el workflow para integrar bien todos los elementos en un entorno que nos permita luego ya darlo a conocer. Cuando sea el momento, por supuesto, nosotros publicaremos, o sea, la publicación ya no se entiende no solo como el paper, sino el release, ¿no? Del videojuego, la primera versión del videojuego. Y la segunda parte del metaverso, que es ahorita pues, muy de moda, evidentemente deberá ser presentada en esos términos cuando se publique. No lo mencioné con el auto de fe de Maní, pero hay que, las estrategias de marketing, las estrategias de publicación deben ser importantes. Por ejemplo, para ver el tablado, para ver, vamos, la hoguera y todo esto en una forma más vívida, pues podríamos georreferenciar la aplicación de realidad aumentada y solo los habitantes de Maní podrían verla. Entonces esto atraería flujo de turistas, atraería interés por estar en el lugar y hacer la realidad aumentada, realidad contra lo que pasó, ¿no? Entonces, estamos en una especie de disciplina en la que está todo por descubrirse y todas las mentes y sus ideas son bien. Les invito a preguntas para Alfredo, para Elizabeth y para Marisol también. Adelante. Adelante, por favor. En relación a la detección de imágenes, ¿hay alguna restricción sobre el tamaño mínimo que pueda identificar el lenguaje artificial para hacer interpretación de imágenes? Sí, efectivamente hay un tamaño mínimo. Idealmente, quisiéramos trabajar con imágenes de alta resolución. El problema de trabajar con una imagen de alta resolución es que la red neuronal empieza a tener demasiadas neuronas por capa para poder procesar cada uno de los píxeles de esta imagen. Ahora hay un balance. Si tenemos una imagen y reducimos una imagen de alta calidad a, por ejemplo, una imagen de 2x2 píxeles, ahí no nos va a ver absolutamente nada. Entonces hay un cierto balance en el tamaño de las imágenes, y normalmente esto puede ser un tamaño bastante bajo, ¿ya? Por ejemplo, 50 por 50 píxeles. Ya con eso se empiezan a observar, dependiendo de la tarea, los patrones que estamos buscando. Por ejemplo, si estás buscando un patrón solamente de contraste,
puede usar imágenes un poco más pequeñas. Si está detectando objetos, necesita imágenes un poco más grandes. Si no veo yo, por ejemplo. Sí, de hecho los modelos, estos modelos de los que hablaba el doctor Boy, ya tienen un tamaño necesario de entrada, por ejemplo 224 por 224 para AlexNet, por decir algo, entonces hay que adecuar las imágenes a ese tamaño, y como lo mencionó, o sea, esta extracción de características son filtros y se van haciendo cálculos píxel por píxel, entonces es por esto que las imágenes no pueden ser de alta resolución por la cantidad de operaciones que se tienen que llevar a cabo. Adelante. Complementando, por ejemplo, ¿Podría compartir su nombre y la universidad? claro, sí, perdón, María del Gracias, Carmen. Adelante, por favor. ¿Alguien más? Yo Sí, por favor. sacar Adelante. una denominación. No, es que me quedó duda de cómo validan. O sea, en el caso de Mauricio, el 85% de. Pero ¿cómo lo validan? O sea, bueno, eso... Porque hiciste un sample nada más. No, es que lo hice, o sea, bueno, lo separé, tenía dos bases de datos para hacer, o sea, una fue para el entrenamiento y el otro fue con la nueva base de datos. O sea, por eso lo validé. Ajá. Adelante. Los avances muy que se están teniendo en esta parte de programa. Si yo le preguntara, pensando en potenciales vinculaciones, tanto nuestras como también de alumnos, ¿cuál sería, por ejemplo, algún área, algún nicho o alguna demanda por parte del equipo de trabajo que a lo mejor pudieran ahí estar buscando, o algún un poquito atrasado, a lo mejor pudieran por ahí entrar, pues ahora sí como agua, ¿no? También tenemos biomédica, ¿no? Sí. En ese sentido, alguna parte por ahí que pudiéramos, como para... Pues realmente digo, bueno, mi equipo de trabajo es muy grande, somos realmente, con la que más trabajo es con la doctora Elizabeth, pero sí, o sea, la idea sería, por ejemplo, yo estoy mucho desde el área, también podemos pensar desde gente que le interesa esta parte de inteligencia artificial, por ejemplo, de proponer nuevos clasificadores. Yo me he enfocado mucho a problemas de, o sea, de señales de cardiología, pero realmente podemos enfocarlo a otros tipos de señales. Por ejemplo, tenemos un alumno de doctorado con el que estamos empezando a trabajar con señales de electroencefalograma y de wearables también para detectar convulsiones, crisis convulsivas en pacientes con epilepsia. Entonces, la realidad es que cuando sabes interés, o por ejemplo, también nos podemos ir al otro lado, que es desde desarrollar el dispositivo para poder obtener la medición, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos con la cátedra de medicina que mencionó la doctora Elizabeth, estamos trabajando justo en empezar a desarrollar estos dispositivos de bajo costo, por ejemplo, para medir signos vitales, oximetría, temperatura, glucosa en sangre, todo pensando en que puedan obtener más datos, que podamos tener acceso a esos datos y además que pudieran obtener, por ejemplo, en zonas rurales. Entonces, todo eso, pues realmente en cualquiera de esas áreas, creo que podríamos, o incluso el procesamiento de imágenes, ¿no? Que es como la otra área también con la que hemos trabajado. Ahora que dice, nosotros estamos un poco más enfocados al tema de hardware y más en un tema de desarrollo de nuevos materiales. Por ejemplo, sí, pues como son desarrollos de laboratorio, que sí luego, sí, por ejemplo, podemos censar cierto tipo de migraciones, pensando en este tipo de EPSI o esos movimientos involuntarios. Que hay algunos proyectos de eso, pero luego las señales pues son un poquito difíciles de filtrar. Sí, porque pues, evidentemente son prototipos, pero sí hay ciertos patrones, claro. Del verlo hacia abajo del cubero, allá poder hacer algo más concreto, creo que a lo mejor por ahí también podría Sí, ser. podríamos ver como, por ejemplo, tomar esos materiales, ver qué se puede censar y ver si podemos encontrar algún modelo que nos permita
Sí, pero realmente podríamos colaborar. Ay, nada, pero así rápido, para contestar la pregunta, de hecho tenemos aquí un trabajo que tenemos retrasado con la doctora María Elena, de ver lo de las partículas, ¿verdad? Entonces utilizar esta, como una simulación, o utilizar estas técnicas de aprendizaje de máquina para ver cómo se van a comportar antes y ya después ir al laboratorio. Entonces, o sea, si se tienen datos, podemos analizar y ver qué se puede obtener, pero claro, siempre con la ayuda del experto de ustedes. Esto va a ser FIFA. De acuerdo. Muy bien. Pues, sí, adelante. Yo sí quisiera hacer una pregunta de corte general, más bien de orden pedagógico. ¿Qué nos está faltando en nuestros planes de estudio, tanto a nivel de licenciatura y posgrado, para poder empezar a formar investigadores jóvenes desde la base, aprovechando todas estas experiencias interdisciplinares? Porque creo que tenemos un área de oportunidad ahí suelta en las materias selectivas, en la formación integral, que no lo logran ver hasta cuando ya estamos en este proceso de trabajo como investigadores, que podríamos haberle dado los muchachos que están formándose inicialmente. Yo creo que no es en el plan de estudio, es parte de la evolución misma de la universidad. Creo que se está consolidando una cultura de investigación del equipo docente. Y sí está terminando ya los estudiantes de licenciatura en la toma de estudios. Y las cosas para la toma de yo diría un poquito de cuestión de paciencia, hasta que está dándose ya en varias facultades también. Y la otra es los niños comunes, dejar ver que eso se puede suceder, que nos motiva a seguir haciendo. Pero me imagino que sí puede haber un banco de materias que sí nos están faltando, porque yo de verdad, yo veo y digo, el 360 créditos que tiene mi alumno para formar famosos en el área de comunicación y entretenimiento, también historia, y a lo mejor sí hay algunas materias que sí son articuladoras desde la base para empezar a desarrollar proyectos a largo plazo. Y creo que se está iniciando en la universidad con estas materias interdisciplinares. De hecho, yo el semestre anterior vi la materia de introducción a la inteligencia artificial y tuve abogados, tuve personas de entretenimiento y lo único es que no deben ser en primer semestre, sí hay que tenerlos un poco más adelante, pero creo que sí, ese fue el reto, ¿no? Imagínense, de primer semestre abogado. Bueno, es complicado, pero uno de los mejores estudiantes fue de economía, por ejemplo, o sea, se les abre el panorama, ¿no? Entonces yo creo que un espacio intermedio, pero sí se está dando esto, de manera que los estudiantes les interesa y después pueden ir a hacer el minor. Y entonces hay muchos casos así que me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas? Ah, bueno, pues vete a este minor. Entonces, como que tener estas materias para todas las carreras. Bueno, yo cuento un poco la experiencia que hemos tenido en la Universidad Finisterra en Chile, que, bueno, yo no sé en particular los programas de estudio que tienen acá en Anáhuac o en las otras universidades, pero en Chile nos ha dado muy buen resultado poner cursos de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina en el pregrado, en la licenciatura. Ahora, ha estado más enfocado a la técnica, ¿no? para la informática, para la ciencia de la computación, pero no tanto hacia las aplicaciones, que al final es lo que produce la investigación, etc. Y eso lo estamos abordando más a nivel de trabajos de dispersión, de tesis, memorias, etc. Y ahí buscamos en el fondo que ellos apliquen todas estas técnicas que están aprendiendo en otros contextos. Y más que nada que también aterricen las ideas, ¿no? Que ellos tienen una idea muy equivocada y entonces ya se dan cuenta, y requiere matemática, requiere programación. Sí, perdón, me permito tomar la palabra, ¿no? La oportunidad que me da el estar moderando la sesión. A ver, creo que desde una visión, tratando de ser muy objetivo, en una experiencia pasada como vicerrector académico por 13 años en Mérida, tenemos que ser muy conscientes que esta era en la que estamos viviendo, en donde
es evidente que el tema de la inteligencia artificial, los aprendizajes de máquina, etcétera, etcétera, ya están de alguna manera customerizados para muchos de nosotros, pues tiene que ser para aquellos ya que tenemos algunas décadas, ¿no?, de haber estudiado la licenciatura, etcétera, etcétera, que en una analogía, a lo mejor muy burda, de que los ingenieros utilizábamos, ¿no?, las hojas de cálculo, ¿no?, y que solamente era exclusiva para los ingenieros. Hoy en día el tema de las herramientas de aprendizaje de máquina, etcétera, etcétera, deben ser comunes para todos, ¿no? Y estoy hablando incluso de las tecnologías exponenciales. Debe ser algo muy común en cualquier disciplina en la que nosotros nos abordemos. Porque hablaban hace un momento, bueno, en la sesión pasada, sobre temas de economía, ¿no? Hablamos de temas de salud, hablamos de temas de ingeniería. Y entonces creo que en nuestras universidades el tema de la formación transversal, de cara a un futuro que aún no conocemos, en estas modificaciones del esquema laboral y los nuevos trabajos, debido a esta exponencialidad de las mismas tecnologías que convergen, pues nos va a abrir un panorama en el cual si no actuamos actualmente, nos vamos a perder, ¿no? Y implica abrir estos espacios, sí, de manera informal, ¿no?, pero también de manera formal, porque el chico que llega a nuestras aulas piensa en llegar a una licenciatura que no sabe, sinceramente, si es realmente su vocación, ¿vale? Es más, ellos piensan en trabajar en algún lado y sabemos que al término de su carrera toman otro camino. Creo que debemos darle a las bases a nuestros alumnos para que ellos, en ese proceso, en su trayecto formativo, van a ir seleccionando aquello, a ver, no donde van a trabajar, y lo quiero poner de esta manera porque tengo hijos que ya incluso están en la carrera, y otros que vienen justo a su formación, en donde van a disfrutar hacer las cosas, ¿no? Y trabajar a veces lo percibimos como algo tortuoso, ¿dónde van a disfrutar ellos? Pero si les damos todas estas herramientas, más allá de las que necesitamos otorgarles, como capacidad de comunicación, pensamiento lógico, pensamiento crítico, el tema de autogestión, etcétera, etcétera, esto tenemos que provocar, ¿no? Y en el aula es donde podemos ser inspiradores, cada uno de nosotros, para que ellos tomen este camino, ¿no? O se vean motivados por los que están de alguna manera trabajando en investigación, tomen ese camino, ¿no? Entonces, creo que la labor nuestra es de inspirar al chavo, ¿no?, más allá de los conocimientos y la profundidad del mismo, y ser promotores de una cultura de formación, de rigor, de pensamiento, etcétera, etcétera. Tenemos que ser inspiradores de nuestro propio saber. Bueno, haciendo esto, pues tenemos una pausa de 10 minutos para continuar con la siguiente sesión, que es el humanismo en la era digital. Muchas gracias.